porque hay muchas enfermedades que no son tuberculosis que se pueden confundir con esta. Y las complicaciones, y lo más importante también es el tratamiento. Bueno, la tuberculosis todavía sigue siendo una enfermedad prevalente en el mundo, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Y se dice que es la tercera causa de muerte por infección en el mundo. Tiene una alta mortalidad. Después del SIDA, la diarrea y malaria y lepra juntas. O sea, si nosotros reunimos todas estas enfermedades, el SIDA, diarrea, malaria y lepra, después de esta se encuentra la tuberculosis. La Organización de las Naciones Unidas la declaró una emergencia global. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que el 10% de las personas, así no hayamos tenido contacto con tuberculosis, ya somos resistentes a una droga. De ahí que la importancia en el tratamiento, que tenemos que utilizar 3, incluso 4 drogas en un tratamiento de un paciente que recién inicia esta enfermedad. La multiresistencia, ¿qué significa multiresistencia? Que es resistente a todos los medicamentos que se utilizan para combatir esta enfermedad. Y esta multiresistencia representa el 0.2% en pacientes que no han sido tratados nunca. Y el 4.4% en pacientes que han sido tratados y que por algunas razones han abandonado el tratamiento. El diagnóstico de esta enfermedad es un diagnóstico tardío, no es un diagnóstico como la mayoría de enfermedades que generalmente se hacen los diagnósticos al inicio, cuando recién presentan los síntomas. Estos pacientes, el diagnóstico se hace después que ya muchos de los órganos del tracto urinario se encuentran comprometidos. Por ejemplo, puede haber una destrucción ya de uno de los riñones y el paciente no siente absolutamente nada. ¿En qué casos? Cuando ya presenta síntomas el paciente, cuando el bacilo de Koch se encuentra a nivel de la vejiga y ha producido lesiones a nivel del trígono. Entonces, cuando ya el bacilo de Koch se aloja en esa zona triangular en la vejiga que está determinada por los meatos ureterales y la uretra, esa porción se llama trígono porque tiene la forma triangular. Cuando el germen produce lesiones en el trígono, recién va a producir disuria, polaquiuria, nicturia, disuria, nicturia y tenesmo vesical, que son trastornos urinarios bajos que nos indica que hay un proceso inflamatorio bastante marcado. Es una infección de alta incidencia y se dice que de 100 casos nuevos en el año, el 80% es una infección del pulmón, o sea, es una infección pulmonar. 10% es una tuberculosis infantil y 10% es una tuberculosis extrapulmonar. En el año 1970, el hospital Hipólito Unanue, que era un hospital que solamente se trataba a pacientes con tuberculosis, pasó a ser un hospital general. Y del 1970 al 1996 se hizo un estudio encontrándose 532 casos de tuberculosis extrapulmonar, de tuberculosis urogenital, de 24.032 pacientes.
que representaba en esos momentos un 2,2% de casos de tuberculosis. Hay que tener en cuenta que la tuberculosis siempre es, la tuberculosis urogenital siempre es una tuberculosis secundaria. No hay una tuberculosis primaria del tracto urinario. ¿Por qué? Porque el germen entra siempre al organismo por vía aérea y lo primero que se infecta es el pulmón. Y luego del pulmón por vía hematógena va a producir lesiones iniciales en la corteza renal. En la corteza renal, el bacilo de Koch se aloja en los glomérulos e inicia lesiones que permanecen en silencio por años o puede dar lugar a otro tipo de lesiones renales. La primera de ellas es una lesión ulcerativa papilar llamada también papilitis tuberculosa. Esta papilitis tuberculosa o puede aparecer una baciliuria e infección que disemina todo el tracto urinario. Y la lesión cavitaria. Entonces, ¿qué produce cuando el germen puede producir una lesión cavitaria? El bacilo de Koch ingresa a los túbulos y son atrapados en la asa de Henle. Forman cavernas pequeñas y luego estas cavernas pequeñas se van uniendo entre sí, formando unas grandes cavidades en la cual hay una destrucción del parénquima renal. O en otro caso pueden calcificarse, o sea, la lesión no se ulcera, sino se calcifica, dando lugar a una formación de un riñón completamente calcificado que se llama riñón mástico. Las lesiones del riñón pueden ser en diversas partes del tracto urinario. Pueden ser en el uréter, la vejiga, la uretra, la próstata, las vesículas seminales. En cualquiera de estos partes del tracto urinario se pueden, digamos, alojar el bacilo de Koch. La diseminación a partir de ahí, de una vez que llega al riñón, ya es por vía canalicular descendente, o sea, ya no es a través de la vía hematógena, sino a través del uréter, puede llegar a la vejiga, puede llegar a las vesículas seminales, puede llegar a la próstata. Cuando uno está sospechando de un paciente que tiene tuberculosis urogenital y es varón, tenemos nosotros la obligación de examinar el epidídimo. Porque cuando existe tuberculosis del epidídimo, siempre y cuando ha existido tuberculosis renal. Entonces, en el hombre, el bacilo se puede encontrar en el epidídimo y en la mujer se puede encontrar en las trompas. En ambos casos pueden ser responsables de infertilidad. O sea que cuando un matrimonio llega a la consulta, digamos, por infertilidad, tenemos que tener en cuenta que esta enfermedad, esta infertilidad puede ser por tuberculosis urogenital. Las lesiones ulcerativas en el uréter evolucionan a fibrosis y cicatrización. O sea, la tuberculosis puede curar espontáneamente, pero cura mediante fibrosis y cicatrización. Va a producir estrecheces a nivel del tracto urinario. En la vejiga puede haber lesiones granulomatosas miliares y cuando llegan alrededor del meato y al trígono causan disuria. O sea, la disuria es marcada, pero también puede dar lugar a polaquiuria. ¿Por qué? Porque la vejiga comienza a retraerse
y a disminuir su capacidad de almacenamiento. Muchas veces nosotros hemos encontrado pacientes con una capacidad de 30 o 40 centímetros cúbicos de orina, estas vejigas. Por lo tanto, el paciente o la paciente va a miccionar cada 30 o 40 minutos. Ya es una poliuria marcada, porque se dice que el riñón los riñones producen 1 centímetro de orina por minuto. Por lo tanto, si su vejiga se llena a los 40 minutos, quiere decir que esta paciente va a tener que ir a miccionar cada 40 minutos. También hay lesiones vesicales extensas que traen como consecuencia la llamada famosa microvejiga tuberculosa. Otro aspecto que hay que tener en cuenta que no se necesita una tuberculosis pulmonar aparatosa para esperar lesiones urinarias, porque puede ser una tuberculosis que pasó como un resfriado común fuerte, pero ya eso dio motivo para que el germen ingrese al pulmón y a partir de ahí vaya al tracto urinario a través del riñón. ¿Qué elementos de diagnóstico para llegar a hacer, para determinar si este paciente tiene tuberculosis urogenital o no? Entonces, tenemos que tener en cuenta dentro de estos elementos de diagnóstico, el diagnóstico clínico, el diagnóstico de laboratorio, el diagnóstico radiológico, que es bastante importante y tenemos que tener en cuenta cuando nosotros queremos hacer el diagnóstico de la tuberculosis urogenital. También el diagnóstico inmunológico, el histológico, sobre todo cuando hay pacientes que hay que extirparle un órgano enfermo, por ejemplo, en una epidemitis tuberculosa o una tuberculosis del testículo, hay que extirpar ese testículo para que no sirva como foco de infección. Lo mandamos a patología y el patólogo ya nos puede indicar que este paciente tiene una enfermedad tuberculosa. El endoscópico, que es bastante importante y que lo realizamos, estos estudios endoscópicos, los realizamos los urólogos mediante un examen que se llama citoscopía. Introducimos un aparato que se llama citoscopio dentro de la vejiga y vamos a buscar las lesiones características de esta enfermedad que se producen tanto en el meato, en los meatos, se pueden producir en el trígono, se pueden producir en la vejiga en sí. Focos de contaminación, ya hemos visto que los focos de contaminación puede ser un riñón completamente enfermo, destruido o excluido, o puede ser un epidemio completamente comprometido. Y además, el criterio del especialista para determinar si este paciente es portador de una tuberculosis urogenital o no. Se dice que el 75% de los pacientes tienen menos de 50 años. O sea, la mayoría de estos pacientes están entre la tercera y quinta década de la vida. El sexo masculino aquí es a predominio de esta enfermedad, el sexo masculino 2-1. No es como las infecciones del tracto urinario a gémenes comunes, en que mayoritariamente la enfermedad es del sexo femenino. El periodo de latencia, aquí hay que tener en cuenta esto, que el periodo de latencia es de 10 a 40 años. Quiere decir que si un paciente se infectó a los 15 años, puede a los 55 años recién presentarse su enfermedad urogenital. O sea, tiene un periodo de latencia bastante prolongado. Por eso es que muchas veces hay pacientes cuando uno les hace la anamnesis y les pregunta por antecedentes de enfermedad tuberculosa, muchos de estos pacientes no refieren este antecedente porque estuvieron demasiado pequeños y no se acuerdan que tuvieran esta enfermedad o en su defecto esta enfermedad la trataron como si hubiera sido una enfermedad no tuberculosa.
El 20% de estos son asintomáticos al diagnóstico, o sea que un porcentaje, 20%, no presentan síntomas a la hora que se hace el diagnóstico de esta enfermedad, porque muchos de estos pacientes se presentan a la consulta por una hematuria que puede ser macroscópica o puede ser microscópica. Entonces la hematuria da pie a que uno haga un estudio más profundo para determinar a qué se debe la hematuria. Y en muchos casos, como se dice acá, al 20% de estos pacientes pueden que hayan tenido una hematuria y al final resulta que es una tuberculosis. La forma habitual que se presenta esta enfermedad es una cistitis crónica de entrada o cistitis crónica primitiva, en la cual hay una cistitis de evolución solapada, o sea que a veces hay problemas de cistitis, desaparecen espontáneamente, luego vuelve a aparecer otro cuadro de cistitis y así periódicamente los pacientes van presentando esta infección de la vejiga. Pero lo que llama la atención que es a predominio polaquiúrico. ¿Qué cosa significa predominio polaquiúrico? Que los síntomas como disuria, nicturia y tenesmo vesical pueden ser leves, pero la polaquiuria, o sea, el hecho de miccionar frecuentemente es mucho más marcada. ¿Y a qué se debe que la polaquiuria sea uno de los síntomas más preocupantes de esta enfermedad? Es que la vejiga se va retrayendo, se va fibrosando y va perdiendo su capacidad. Por lo tanto, el paciente puede orinar cada 30, 40 o 50 minutos, cuando lo normal es que las personas miccionen cada 5 o 6 horas, que es la capacidad normal de una vejiga que puede ser de 300 a 350 centímetros cúbicos. La polaquiuria, pero también otro aspecto que hay que tener en cuenta, que tiene una orina piúrica y urocultivo estéril. Entonces quiere decir que hay pus en la orina. Cuando uno ve pus en la orina, supone que hay un proceso infeccioso urinario. Pero cuando mandamos a cultivar esta orina, a pesar de que hay pus en la orina, sale el cultivo negativo. Entonces el cultivo negativo y la orina piúrica, además de la orina ácida, a eso se llama triada de Colombino. Entonces, son 3 elementos importantes que hay que tener en cuenta que nos orientan hacia el diagnóstico de tuberculosis del tracto urinario. Pues, normalmente cuando uno tiene un proceso infeccioso a gérmenes comunes, el pH aumenta, no se mantiene ácido, sino puede estar incluso alcalino cuando hay una infección por gérmenes comunes. Pero cuando la infección es por tuberculosis, el pH no varía, sigue siendo 5. Además, a pesar de que hay pus, el urocultivo sale negativo y la orina sale hace urocultivo negativo y pus en la orina, eso se llama triada de Colombino. El 20% de algunos de estos pacientes tienen una sobreinfección a Escherichia coli. Se dice que cuando la tuberculosis urinaria es de origen renal, las manifestaciones clínicas son de origen vesical. Otras manifestaciones clínicas son la hematuria total intermitente, pero este es un porcentaje bastante bajo. 10% de los pacientes que tienen tuberculosis urogenital van a tener hematuria intermitente. La microhematuria sí es más frecuente, o sea, la hematuria microscópica. Ya saben ustedes que la hematuria microscópica es aquella hematuria que no se hace evidente al ojo del observador. O sea, cuando hay menos de 100 hematíes por campo en un microscopio de alto poder de resolución de 400 de aumento.
Entonces, cuando nos encontramos más de cuando la hematuria es microscópica, puede haber hasta pacientes un 50% de microhematuria. En algunos casos también esta enfermedad debuta como si fuera un cólico nefrítico. Ya sabemos que cólico nefrítico es un dolor que se inicia en la región costolumbar, tipo cólico, que se irradia a los genitales. Y esto se debe que se puede desprender un fragmento calcificado y obstruir el uréter y producir un cólico nefrítico. O también, si el riñón está sangrando, los coágulos pueden taponar el uréter y producir el mismo efecto de un cólico nefrítico. O algunas veces los cálculos. Hematoespermia. ¿Qué es hematoespermia? Cuando el paciente eyacula con sangre. Es una de las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Entonces, muchas veces, cuando la que se da cuenta es la esposa o la pareja del paciente, que se da cuenta cuando se hace el aseo de sus genitales, ve que en el eyaculado hay sangre. Entonces, eso se llama hematoespermia en algunos casos de los pacientes. En otros pacientes hay un proceso de hipertensión arterial que se puede presentar en el 10% de los pacientes con tuberculosis urogenital. Pero si estos pacientes ya tienen ausencia funcional de uno de los riñones, el porcentaje se puede elevar hasta un 25% de pacientes. Puede haber astenia, anorexia y adelgazamiento como si fuera una tuberculosis pulmonar. Puede haber pionefrosis, o sea, un absceso, pero generalmente este absceso que se encuentra en la región costolumbar es raro. La mayoría de síntomas no reflejan la gravedad, o sea, la magnitud de los síntomas no refleja la gravedad de la enfermedad, porque pueden haber síntomas leves con una gran enfermedad del tracto urinario, como pueden haber síntomas mucho más severos con una enfermedad no tan avanzada. ¿Qué vamos a encontrar nosotros al examen físico en otros pacientes? Pues nosotros, una vez que llega al paciente a la consulta con la sintomatología, que puede ser una disuria, una paloquia, una nocturia, tenemos una hematuria, y hacemos el interrogatorio, y luego del interrogatorio viene el examen físico, vamos a encontrar pocos elementos en el examen físico que nos orienten para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Ahora, si estamos sospechando nosotros de una tuberculosis urogenital en un varón, tenemos que examinar el epidídimo. ¿Y qué vamos a encontrar en el epidídimo? Una tumoración en el epidídimo caudal, fría, indolora y única. Normalmente, cuando hay una epididimitis crónica y uno presiona la tumoración del epidídimo, produce un dolor intenso en el paciente, así sea una epididimitis crónica. Pero si nosotros estamos sospechando de una tuberculosis y encontramos un epidídimo, lo presionamos este epidídimo y ese epidídimo no produce dolor, quiere decir que puede ser una epididimitis, o por lo general es una epididimitis por tuberculosis. También se puede encontrar una masa lumbar palpable, pero eso que se llama tuberculoma no es muy frecuente. La fístula cutánea también es otro trastorno que se podría observar, pero no con mucha frecuencia. Son raros estos. Las vesículas seminales, cuando nosotros hacemos el tacto rectal en el varón, va a haber aumento de tamaño y consistencia al tacto rectal, pero también es un signo tardío de esta enfermedad. Cuando nosotros
pensamos en tuberculosis urinaria cuando tenemos una cistitis crónica. Ya le hemos visto cuáles las características de la cistitis crónica que se presenta en esta enfermedad: a predominio polaclúrico, pus en la orina y urocultivo negativo y orina ácida. Eso nos va orientando a que sea una tuberculosis urogenital. Hay una piuriasia persistente, hematuria o hematopiuria y epidimitis caudal fría. Pero también hay que tener en cuenta el antecedente. Persona que ha tenido una tuberculosis previa. Pero como el periodo de latencia es demasiado largo, muchos pacientes no recuerdan en el antecedente haber tenido una tuberculosis. Por lo tanto, es un antecedente que no es muy importante, sobre todo en aquellos pacientes que han tenido tuberculosis cuando eran pequeños o eran jóvenes. Y después de los 40 años voy a tener tuberculosis urogenital. Ya muchos de estos pacientes no recuerdan esos antecedentes de la tuberculosis, porque muchos de estos jóvenes o niños han sido diagnosticados con tuberculosis pulmonar, se le daba tratamiento, pero el tratamiento generalmente se les explica a los padres de familia para que den los medicamentos a los niños, y muchos de los niños no se preocupan de saber qué tipo de tratamiento o qué tipo de enfermedad han tenido. En el laboratorio, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico o para confirmar un diagnóstico de tuberculosis? Tenemos que muchas veces valernos del laboratorio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El BK directo. El BK directo no es muy, digamos, de mucha ayuda, no es de mucha ayuda, porque el bacilo de Koch se puede confundir con los bacilos esmesmáticos, que tienen también las mismas características del bacilo de Koch. Son el cultivo para BK casi no se utiliza, el cultivo para BK, porque su positividad es bastante baja. De 100 pacientes que tienen tuberculosis, solamente el cultivo sale el 5% de los cultivos salen positivos, a pesar de que estos pacientes tienen tuberculosis. Entonces, por lo tanto, no, y además necesita un medio especial que se llama Löwenthal-Jensen. Y otro aspecto que hay que tener en cuenta, que el cultivo recién aparece a los 2 o 3 meses de cultivado el germen para hacerse positivo. Entonces, no es como un cultivo a gérmenes comunes que a las 48 horas ya le están dando los resultados a ustedes sobre el cultivo, si es positivo o negativo. También se puede hacer detección de anticuerpos específicos y detención de antígeno microbiano. La presencia de leucocitos a nivel de la orina, o también es enzima de nindeaminasa, llamada PANDI positivo. Otro aspecto que hay que tener en cuenta, que es la proteinuria. Las proteínas más de 3 gramos en orina en 24 horas, y esto trae como consecuencia hipoproteinemia. Y ustedes saben que la hipoproteinemia unida a la proteinuria se desencadena un síndrome nefrótico. Los recuentos de células mononucleares pueden de ser de 80 a 90%. La urografía excretora sigue siendo un examen bastante importante en el diagnóstico de la tuberculosis. Es un examen irreemplazable, a pesar de que actualmente existen otro tipo de exámenes, pero en la urografía excretora sigue siendo un examen importante, porque se dice que aproximadamente el 95% de los pacientes que tienen tuberculosis urogenital, o de ellos, el 95%
tiene alguna alteración a nivel de la urografía excretora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué hallazgos encontramos nosotros en aquellos pacientes con tuberculosis urogenital? ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar anulación funcional de un riñón, o sea que un riñón no les funciona, solamente este paciente solamente están viviendo con un solo riñón. Y en algunos casos puede llegar casi hasta el 50% de los pacientes con tuberculosis urogenital solamente tienen un riñón funcionante. El 47% de los pacientes con tuberculosis urogenital tienen un solo riñón funcionante. El otro hace mucho tiempo que ha dejado de funcionar. También hay una disminución de la capacidad de la vejiga. Ya sabemos por qué hay disminución de la capacidad de la vejiga, por la fibrosis y la retracción de la vejiga. Hasta en el 27.5% de los casos de los pacientes con tuberculosis urogenital se ve una disminución de su capacidad de almacenamiento de la vejiga. Hay calcificaciones finas más densas en la periferia o litiasis a nivel del riñón. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que pueden coexistir varias lesiones en diferentes etapas de evolución, mientras una está en fase de activación, otra fase de inicio y otra está en fase de cicatrización, en diferentes estados de evolución. Aquí, por ejemplo, una urografía excretora en la cual hay una afectación de un cáliz, donde están la fotografía del lado derecho, donde están las dos flechas, ya hay un trastorno a nivel del cáliz superior de ese riñón. Y en la foto B, donde está la flechita, hay una estenosis del infundíbulo. ¿Qué es el infundíbulo? Es la comunicación del cáliz con la pelvis renal. Entonces, estrecha el infundíbulo y ahí es donde a eso se llama estenosis infundibular. Aquí, por ejemplo, hay una enfermedad avanzada en la cual se observa una gran cavidad que se comunica con el cáliz y todo el sistema colector irregular y retráctil. Entonces, ahí están viendo ustedes que ya se está llenando en la parte superior, esa cavidad se está llenando de contraste. Entonces, esa es la característica que tienen las cavidades de la tuberculosis, que cuando uno le hace una urografía excretora, como estas tienen comunicación con el parénquima renal, se van a llenar con contraste. No son como los quistes. Acá una urografía excretora en la cual se observa en la placa del lado derecho, del lado izquierdo, finas calcificaciones que nos están indicando que hay un compromiso del parénquima renal. En la placa B no se observan el grupo caliciliar superior, como si lo hubieran amputado. A ese signo radiológico se llama amputación de cálices. Y en la parte C se encuentra un diagnóstico tardío en la cual ya se están llenando la cavidad. En la parte superior, la cavidad de los cálices se está llenando con contraste. Otra placa de urografía excretora que nos demuestra que existe una enfermedad de tuberculosis avanzada. ¿Y por qué se dice que existe una tuberculosis avanzada? Porque en esta placa se ve en su totalidad el uréter. Normalmente un paciente cuando se hace una persona cuando se hace una urografía excretora, el uréter no se ve en su totalidad, porque el uréter tiene un movimiento que se llama movimiento peristáltico. Y justo donde está la onda peristáltica desaparece el contraste. Por lo tanto, el uréter se va a ver por sectores. No se ve el uréter como se ve en este caso, que se ve desde la pelvis renal hasta la vejiga. Por lo tanto, el uréter, en esta placa hay un compromiso
bastante marcado el uréter. A eso se llama ureteritis tuberculosa, en la que existe una rigidez del uréter y no existen movimientos peristálticos. Otros exámenes que se podrían realizar en un paciente con tuberculosis es la pielografía retrógrada. Entonces, ¿en qué consiste la pielografía retrógrada? Se coloca un catéter y se introduce en el uréter y se introduce sustancia de contraste para dibujar el uréter y la pelvis renal. Entonces, esto sí nos sirve para evaluar si existe una estrechez distal o para caracterizar el uréter. Por ejemplo, en casos que necesitamos tomar urocultivos por separado de cada riñón. La gamografía o centellograma mide la función renal por separado. Incluso nos puede dar la gamografía cuánto está funcionando cada uno de estos riñones. Y muchas veces en el informe nos dicen riñón derecho, función 50%, riñón izquierdo, función 20%. Entonces ya nosotros vamos a determinar qué riñón es el que se encuentra mayormente comprometido. La ecografía al inicio no sirve de mucho el estudio de la ecografía renal, pero sí nos ayuda cuando hacemos nosotros un control o para determinar el tratamiento, si es efectivo o no es efectivo. La citoscopía ya es un examen endoscópico e invasivo que consiste en la introducción de un aparato que se llama citoscopio para observar las características de la vejiga. Y muchas veces podemos encontrar úlceras, podemos encontrar meatos abiertos, los meatos ureterales, que es la desembocadura del uréter hacia la vejiga, y este tipo de lesiones se pueden ser tan marcadas que pueden darle lugar a un signo que se llama meato en hoyo de gol. No es necesario hacer biopsia de vejiga en un paciente con tuberculosis, no es necesario. Pero si hubiera una tumoración a nivel de la vejiga y estamos haciendo la citoscopía, podemos tomar biopsia de esa tumoración, más no de la vejiga. La tomografía axial computarizada no tiene un valor mayor que el de la urografía excretora. Pero sí se puede utilizar la resonancia magnética para evaluar el uréter y la pelvis renal y el compromiso de las vesículas seminales. Aquí están algunas lesiones que se observan a nivel de la citoscopía. Por ejemplo, en la figura número 1 son granulaciones ampulosas. Entonces cuando uno introduce el citoscopio va a encontrar ampollas a nivel de la mucosa vesical. Entonces esas lesiones ampulosas son características de la tuberculosis de la vejiga. En la figura 2 se ve una úlcera tuberculosa aguda, que también es posible observarla a través de la citoscopía. La figura 3 y 4 son los famosos meatos en hoyo de gol, en la cual son meatos que se encuentran completamente abiertos y que no se retraen, que no se cierran. Lo normal cuando uno observa un meato ureteral, cuando una vez que se expulsa la orina, este meato ureteral se cierra. Pero en este caso, en tuberculosis, sale la orina y el meato continúa completamente abierto. En la figura número 5 ya es una cicatriz que se encuentra a nivel de la vejiga. Esa es una cicatriz tuberculosa curada. Y la 6 es una cistitis tuberculosa aguda. Entonces la ecografía ya hemos visto que nos ayuda sobre todo cuando hay lesiones a nivel de la cola del epidídimo. Es importante hacerle una ecografía a estos pacientes.
El diagnóstico diferencial tenemos que hacerlo con varias patologías, como la cistitis crónica recurrente. Ya hemos visto que la cistitis crónica recurrente es una enfermedad netamente vesical. Como todas las cistitis, los síntomas son parecidos: disuria, polaquiuria, nicturia y tenesmo vesical. Pero la cistitis crónica no es a predominio polaquiúrico, sino a predominio de la disuria. En cambio, la tuberculosis es a predominio de la cantidad de micciones por tiempo que el paciente presenta. Por ejemplo, puede orinar cada 40 minutos o cada 30 minutos de acuerdo a su capacidad de la vejiga. Hay también tumoraciones como el tuberculoma. El tuberculoma se puede confundir con un tumor renal. La pielonefritis, como pues también las glomerulonefritis, que son enfermedades netamente del riñón. La cistitis intersticial se caracteriza, o sea, se hace el diagnóstico diferencial por que en la cistitis intersticial, que generalmente es una enfermedad del sexo femenino, en la cual la paciente va a miccionar muy seguido. ¿Y por qué micciona muy seguido la paciente? No es porque su capacidad de su vejiga esté reducida, sino que la vejiga, al acumularse en la orina, al acumularse en la vejiga, va a producir dolor. ¿Por qué? Porque la vejiga pierde su capacidad de impermeabilidad y permite que las sustancias irritantes de la orina penetren en los tejidos del que puede ser la mucosa, que puede ser la submucosa, la serosa, o puede ser la muscular o la serosa de la vejiga. Entonces, cada vez que la paciente siente que ya se está llenando su vejiga, prefiere ir a miccionar para que esas sustancias no penetren dentro de estos tejidos. También hay que hacer un diagnóstico diferencial con la hidronefrosis congénita. Generalmente la tuberculosis, los síntomas se presentan, o sea, la enfermedad se presenta a partir de la tercera, cuarta, quinta década de la vida. En cambio, la cistitis, la hidronefrosis congénita, es una enfermedad que se presenta en pacientes jóvenes, porque es una enfermedad que aparece desde el nacimiento. La hidronefrosis congénita. Las alteraciones quísticas renales tienen otra característica. Los quistes del riñón generalmente son estructuras completamente redondeadas que se encuentran por fuera del parénquima renal. En cambio, la tuberculosis son cavidades que se encuentran dentro del parénquima renal. Y la pielonefritis crónica inespecífica también son enfermedades renales, pero de tipo infeccioso, a gérmenes comunes. Las complicaciones que se pueden presentar por esta enfermedad son la uretra. En la uretra, ¿qué se va a presentar en estos pacientes? Unas estenosis rebeldes. O sea, cuando el bacilo de Koch compromete la uretra, van a haber estrecheces múltiples a nivel de la uretra, que muchas veces le produce un trastorno de micción en el paciente, que orinan completamente delgadito, que pujan para orinar como si tuviera un cuadro obstructivo. Pero cuando uno quiere hacer una dilatación para dilatar esta uretra, estas estrecheces son bastante difíciles de franquear. O sea, cuando uno hace en una paciente que tiene una estrechez que no sea por tuberculosis, uno introduce un aparatito que se llama dilatador y estas estrecheces se abren. Pero cuando es por tuberculosis, muchas veces el dilatador no atraviesa y puede producir más daño que beneficio. ¿Qué va a producir en las vesículas seminales y la próstata?
abscesos. Muchas veces nosotros tenemos que operar a estos pacientes, drenar los abscesos para que el paciente pueda mejorar de sus problemas urinarios. En el testículo y epidimo ya hemos visto que puede haber epidimitis que puede fistulizarse y son responsables en muchos de los casos de infertilidad. El tratamiento de la tuberculosis es tratamiento médico, primera fase, 2 meses. Y quedamos en la primera fase de tratamiento. Estreptomicina, 1 gramo diario intramuscular. La isoniazida, 300 miligramos diarios. La rifampicina, 600 miligramos. Y la piracinamida, 1.5 gramos. Todo eso, todos los días, durante 2 meses. La tuberculosis extrapulmonar, generalmente el tratamiento es 10 meses. Y dentro de este tratamiento de 10 meses está el tratamiento de la primera fase, 2 meses. La segunda fase comprende un periodo de 8 meses. Y hay 2 formas de dar el tratamiento de segunda fase: el supervisado y el autoadministrado. El supervisado generalmente es 2 veces por semana, bisemanal. ¿Y qué se da 2 veces por semana? Estreptomicina, 1 gramo, 2 veces por semana, y la isoniazida, 800 miligramos, 2 veces por semana. Y el autoadministrado es un tratamiento diario que se da a isoniazida 300 miligramos y etambutol 1200 miligramos. Entonces, ¿por qué se da de 2 maneras, supervisado y autoadministrado? Porque hay diversos tipos de pacientes. Algunos pacientes son tan irresponsables que muchas veces no toman el tratamiento que se les da. Lo llevan a la casa el tratamiento y no lo consumen, no lo toman. O en algunos casos son pacientes alcohólicos que venden sus medicamentos para comprar el alcohol que ingieren. Entonces, en esos casos ya el personal los evalúa y determina en qué casos, en qué paciente le va a dar un tratamiento para que lleve a la casa y en qué casos le va a dar un tratamiento para aplicárselo o dárselo en el centro de salud. A veces es necesario, cuando hay un proceso inflamatorio bastante severo, dar corticosteroides, pero en tiempo bastante reducido. En pacientes gestantes es preferible que la paciente termine la gestación. En pacientes con insuficiencia renal hay que regular la dosis, sobre todo de la estreptomicina, que como ustedes saben es un aminoglucósido y todos los aminoglucósidos son nefrotóxicos. Por lo tanto, hay que regular este medicamento. Las drogas antituberculosos tenemos la de primera línea, que son la isoniazida, la rifampicina, piracinamida, etambutol y el estreptomicina. Pero cuando estos medicamentos a veces no se pueden utilizar por la resistencia que el paciente ha presentado, o el germen ha presentado resistencia a estos medicamentos, se puede dar de acción intracelular. Y dentro de los medicamentos antituberculosos de acción intracelular tenemos las quinolonas, los aminoglucósidos, las beta-lactámicos y los macrólidos. El tratamiento médico para un paciente multidrogo resistente quiere decir que es un paciente que a todas los medicamentos contra la tuberculosis es resistente a ese germen que el paciente presenta. Y se puede dar un tratamiento empírico, o llamado también tratamiento estándar, que es de 18 meses, en la cual damos nosotros canamicina, etambutol y quinolonas por 5 meses,
y piracinamida, y luego continuamos con kanamicina por 13 meses más. En total, 18 meses de tratamiento. El tratamiento quirúrgico, porque muchas veces hay que operar a estos pacientes con tuberculosis, pero el tratamiento de la tuberculosis ya sabemos que cura mediante la fibrosis y cicatrización. Y los procedimientos quirúrgicos están a un grupo de pacientes para preservar el órgano y además una función adecuada de los mismos. ¿Y en qué caso se hace tratamiento quirúrgico? Por ejemplo, quirúrgico mutilante, quiere decir mutilante extirpativo, extirpar el órgano enfermo. Y el quirúrgico mutilante puede ser nefrectomía, cuando un riñón ya no funciona porque la tuberculosis está completamente avanzada y para que no sirva como un foco de infección tenemos que extirparlo. A eso se llama nefrectomía. Cuando el epidimo está completamente comprometido, ya no se puede salvar ese epidimo, se saca el epidimo, a eso se llama epidemectomía. Y cuando está comprometido tanto el testículo como el epidimo y lo queremos extirpar, a eso se llama orquiepidemectomía. Hay también cirugía conservadora. Por ejemplo, si nosotros tenemos un riñón que solamente está comprometido el polo inferior, podemos hacer nefrectomía polar. Retiramos el polo inferior enfermo y dejamos el resto del riñón. Derivativa, cuando ya, por ejemplo, la vejiga está completamente destruida, que tiene una capacidad bastante baja, y para que el paciente no esté miccionando cada 10 o 15 o 20 minutos, derivamos la orina hacia otro lugar que no llegue a la vejiga y hacemos una ureterostomía, que puede ser cutánea. Colocamos los uréteres a nivel del abdomen y ahí colocamos bolsas colectoras de orina. O también podemos hacer nefrostomía, o sea, colocar una sonda a nivel de la pelvis renal. A eso se llama nefrostomía. Podemos hacer Bricken y similares, que también tienen las mismas características. Reparadora, cuando operamos la plastía, la unión entre el uréter y la pelvis, a eso se llama plastía ureteropiélica. Resección segmentaria del uréter, cuando el uréter está completamente dilatado, podemos disminuir su calibre del uréter retirando parte del uréter dilatado. A eso se llama resección segmentaria del uréter. Y reanastomosis, podemos hacer también reanastomosis término-terminal. Ureterocistostomía, en la cual nosotros retiramos la estrechez. Si está cerca de la vejiga esa estrechez, retiramos esa cicatriz de la estrechez y podemos reimplantar el uréter hacia la vejiga. A eso se llama reimplante ureteral, que hay varias técnicas quirúrgicas, como Politano, Lembeter o Boaril, o también la vejiga Solito. Y el reemplazo, cuando ya los riñones no funcionan, se puede hacer un trasplante renal. Muy bien, pues jóvenes, hemos terminado la clase de hoy día y ya nos estaremos comunicando en otra oportunidad. Hasta luego y muchas gracias. Gracias a todos. Ya, hasta luego.